Eduardo Salazar, antes un nombre respetado en el mundo de los negocios, ahora se encuentra en un territorio desconocido y humillante. Con un uniforme de limpiador desgastado, recorre los pasillos de la firma de abogados donde trabaja, una sombra del hombre que alguna vez fue. Su semblante está marcado por la tristeza, reflejo de la pérdida de su esposa, Ana, a manos de una enfermedad cruel que consumió todos sus ahorros en costosos e ineficaces tratamientos. «Señor Salazar, por favor, recuerde limpiar la sala de conferencias hoy», le dice la recepcionista con una simpatía distante, sin conocer la historia del hombre que ahora recoge la basura y limpia las ventanas. Eduardo asiente con una leve sonrisa. «Claro, se hará, gracias». Su voz, antes segura en las reuniones de negocios, ahora suena suave y resignada. Mientras limpia, recuerda a Ana. Solían soñar juntos, planear el futuro. Ahora lucha por encontrar un propósito, por entender cómo el destino puede ser tan cruel. Las imágenes de felicidad en su mente contrastan dolorosamente con la realidad de su vida actual. Al final del día, exhausto, se sienta en un banco en el parque, observando a la gente pasar. «Ana, ¿cómo desearía que estuvieras aquí?», murmura para sí mismo. «Siempre supiste qué hacer». Los recuerdos de Ana son un consuelo y una tortura. Ella era su roca, su compañera, y sin ella, todo parece carecer de sentido. Las facturas médicas habían devorado sus ahorros, y el seguro de vida, negado debido a tecnicismos burocráticos, lo dejó sin nada más que deudas y desesperación. Como el tratamiento de Ana fue demasiado largo, Eduardo tuvo que recortar gastos y finalmente vender su empresa y conseguir un trabajo para intentar mantener las cuentas de la casa. Y después de la muerte de Ana, se quedó en el trabajo porque era su única fuente de sustento. Entonces, se levanta con la determinación de un hombre que tiene todo por recuperar. «Necesito hacer esto por ella, por nosotros», piensa. «Ana creería en mí». Al regresar a casa, una pequeña y desgastada residencia alquilada, Eduardo se encuentra con recuerdos de un pasado más feliz. Fotos de viajes, sonrisas compartidas, momentos que ahora parecen pertenecer a otro mundo. Sentado en la mesa del comedor, con la foto de Ana a su lado, le promete a ella y a sí mismo: «Me levantaré, Ana, por ti, por todo lo que vivimos. No me rendiré». Este momento marca no solo el final de un día, sino el inicio del viaje de un hombre que, a pesar de las adversidades, decide enfrentar la vida con resiliencia y esperanza. En el corazón de la ciudad se alzaba un imponente edificio de vidrio y acero, donde la firma de abogados Franco & Asociados ocupaba los pisos más altos, con una vista panorámica de la metrópoli. En este escenario de prestigio, Eduardo Salazar trabajaba en silencio, alejado del glamour y el poder que emanaban de los pasillos de la oficina. Dirigida por la influyente pareja Gustavo y Marta Franco, la firma era un símbolo de éxito y respeto en la comunidad legal. Eduardo, en su modesto uniforme, contrastaba con los caros trajes y elegantes vestidos que pasaban junto a él. Se movía con una discreción casi invisible, una sombra entre las mesas de caoba y las estanterías repletas de libros de leyes. Esa mañana, su rutina lo llevó a la antesala del despacho del gran Gustavo Franco, un espacio lujoso que precedía al despacho privado del abogado. Mientras pasaba el paño sobre las mesas de centro y alineaba las revistas de derecho, Eduardo escuchó sonidos amortiguados que provenían del despacho de Gustavo. Curioso y preocupado de que alguien pudiera necesitar ayuda, se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Gustavo, en un momento íntimo y comprometedor, con una joven que no era Marta. Eduardo retrocedió instintivamente, pero el crujido del suelo delató su presencia. Gustavo, sorprendido y alarmado, se separó de la joven y miró a Eduardo con una expresión que mezclaba la ira y el pánico. «Gustavo, ¿qué está pasando?». La joven miró confundida, ajustándose rápidamente el vestido. «Eduardo, esto no es lo que parece», comenzó Gustavo, su voz temblorosa. Eduardo, aún en estado de shock, balbuceó: Yo no quería interrumpir, solo estaba haciendo mi trabajo». «¿No viste nada aquí, entendiste?». Gustavo avanzó. La autoridad en su voz hizo retroceder a Eduardo. «Esto se queda entre nosotros. Si una palabra de esto se filtra, te aseguro que te arrepentirás». Eduardo, temiendo las consecuencias de su involuntario descubrimiento, asintió rápidamente y salió de la habitación, pues ese trabajo era su única fuente de sustento, pero su corazón latía acelerado. Se sentía atrapado en una red de secretos y mentiras,
una realidad alejada de la justicia y la integridad que la firma de abogados pretendía representar. Al volver al pasillo, la imagen de Gustavo, un hombre al que respetaba, envuelto en un escándalo, no se apartaba de su mente. ¿Cómo puedo mantener esto en secreto?, pensaba Eduardo, sintiendo el peso del descubrimiento y las implicaciones morales que conllevaba. Ahora cuéntanos aquí en los comentarios, si fueras Eduardo, ¿le contarías a Marta sobre el caso que Gustavo, tu jefe, tiene? ¿O simplemente fingirías que no pasó nada para mantener tu trabajo? ¿Lucharías entre sobrevivir en tu empleo o mantener tu conciencia limpia, con tu moral y ética intactas? En esa noche, después del incidente en la oficina, Eduardo apenas podía dormir, revolviéndose en la cama mientras las imágenes del encuentro ilícito de Gustavo lo atormentaban. El amanecer trajo consigo una invitación inesperada, un mensaje de Gustavo solicitando una reunión urgente en una cafetería discreta cerca de la oficina. Eduardo, ansioso y preocupado, llegó al lugar acordado, encontrando a Gustavo sentado solitario en una mesa en un rincón. El abogado, normalmente seguro de sí mismo e imponente, parecía inquieto, removiendo constantemente su café. «Eduardo, gracias por venir», comenzó Gustavo, sin hacer contacto visual. «Sobre lo que sucedió ayer, necesito tu discreción». «Señor, no tengo la intención de hablar de esto», respondió Eduardo, su voz llena de incertidumbre. Gustavo suspiró profundamente, mirando a su alrededor antes de continuar. «Sé que eres un hombre de principios, Eduardo, y respeto eso. Por eso estoy dispuesto a ofrecerte $15,000 para asegurarme de que esto permanezca entre nosotros». Eduardo abrió los ojos sorprendido, impactado por la magnitud de la oferta. $15,000, repitió, su mente dando vueltas ante la suma que podría cambiar drásticamente su situación actual. «Sí, y te aseguro que esto resolverá muchos de tus problemas», insistió Gustavo, notando la vacilación de Eduardo. «Piensa en ello como un gesto de agradecimiento por tu lealtad y silencio». Eduardo miró el rostro de Gustavo, tratando de discernir algún signo de arrepentimiento o remordimiento, pero solo encontró una expresión calculadora. Pensó en sus deudas, en el alquiler atrasado, en la comida que apenas podía poner en la mesa. Yo acepto», finalmente dijo Eduardo, su voz casi susurrante. «Pero no lo hago por ti, lo hago por necesidad». Gustavo asintió aliviado, pasando un sobre por debajo de la mesa. «Estás tomando la decisión correcta, Eduardo. Nadie necesita enterarse de esto. Y tu trabajo sigue igual». Al salir del café con el sobre pesado en su bolsillo, Eduardo sintió una mezcla de alivio y repulsión. El dinero era una salvación, pero el precio que venía con él manchaba su conciencia. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba, la moralidad de la decisión pesando en su corazón. La noche caía sobre la ciudad mientras Eduardo caminaba lentamente hacia su casa, el sobre con $15,000 pesando en su bolsillo como plomo. El ruido de los autos y el bullicio de las personas a su alrededor parecían lejanos, ahogados por el torbellino de pensamientos que lo consumían. Al llegar a su pequeño y modesto apartamento, Eduardo se sentó en la mesa de la cocina, el sobre aún cerrado frente a él. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el papel. «Esto podría resolver tantos problemas», murmuraba para sí mismo, pensando en las facturas atrasadas y la lucha constante para mantenerse a flote. Pero luego, la imagen de Gustavo y la joven mujer regresaba a su mente, trayendo consigo una oleada de malestar. ¿Cómo puedo aceptar este dinero sabiendo de dónde proviene? Básicamente, esto es soborno, reflexionaba, sintiendo un atisbo de culpa. Eduardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, un debate interno bullendo en su interior. Ana siempre decía que hiciera lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Recordaba, su voz entrecortada por el recuerdo de su esposa. Ella estaría decepcionada si aceptara este dinero sucio. Se detuvo, mirando una foto de Ana en la pared, su sonrisa dulce y reconfortante. Pero Ana tampoco querría verme sufrir así, luchando por sobrevivir, argumentaba consigo mismo, sintiendo el peso de la realidad de su situación. Eduardo se sentó nuevamente, tomando el sobre y abriéndolo lentamente. Los billetes parecían gritarle, prometiendo alivio y seguridad. «Esto es solo una ayuda temporal. Puedo usar este dinero para levantarme», intentaba convencerse. Pero en el fondo, sabía que aceptar el dinero significaba comprometer sus propios valores. «Siempre luché por ser un hombre íntegro, honesto. Esto va en contra de todo en lo que creo», confesó en voz alta,
la batalla entre la necesidad y la ética desgarrando su corazón. Eduardo pasó horas en esa lucha interna, el sobre abierto frente a él. El dinero era una tentación casi irresistible, pero con cada momento que pasaba, la voz de su conciencia se hacía más fuerte, recordándole quién era realmente y lo que realmente importaba. Sin embargo, Eduardo aún tenía muchas deudas del tratamiento de Ana, y esta sería una salida para resolver sus problemas, por lo que, aunque sabía que iba en contra de sus principios, se sometió a la situación. Pasaron meses desde el soborno que Eduardo había recibido, y en un día que comenzó como cualquier otro, Eduardo estaba absorto en su trabajo, el sonido de la aspiradora llenando la oficina de abogados. Mientras limpiaba, notó una tensión palpable en el ambiente. Miradas furtivas y susurros entre los empleados indicaban que algo estaba mal. En el centro de este torbellino de murmullos estaba Marta Franco, cofundadora de la firma de abogados y esposa de Gustavo. Caminaba por los pasillos con una expresión severa, una tormenta a punto de estallar. Las puertas de la oficina de Gustavo se cerraron abruptamente detrás de ella, y lo que siguió fue un silencio tenso, interrumpido por ocasiones elevaciones de voz. Eduardo, tratando de mantenerse ajeno, continuó con su trabajo, pero su corazón latía rápido, anticipando lo peor. No pasó mucho tiempo para que lo peor sucediera. Gustavo emergió de su oficina con una expresión sombría, llamando a Eduardo a una sala privada. «Eduardo, tenemos un problema», comenzó Gustavo, su voz fría y calculadora. «Me informaron que dinero desapareció de mi oficina, y lamentablemente, todas las pruebas apuntan hacia ti». Eduardo, impactado y confundido, respondió: «Señor, nunca haría algo así. Ni siquiera he entrado en su oficina desde...». Su voz desapareció cuando se dio cuenta de la trampa en la que estaba cayendo. «No importa», interrumpió Gustavo. «Las circunstancias son las que son. Lo siento, Eduardo, pero estás despedido. La seguridad te escoltará afuera». Eduardo, todavía aturdido, intentó protestar, pero las palabras no salían. «Esto no es justo», logró decir finalmente. «No soy un ladrón». Gustavo, imperturbable, simplemente señaló a seguridad. Eduardo fue escoltado fuera de la oficina, cada paso un eco de la injusticia que estaba sufriendo. Su corazón estaba cargado no solo por la falsa acusación y la pérdida de su empleo, sino también por la cruel ironía de ser castigado por un secreto que había guardado con tanto esfuerzo. Mientras caminaba por la calle, la realidad de su situación financiera precaria lo golpeó como un puñetazo. Sin trabajo, sin perspectivas, y ahora marcado con una acusación de robo, Eduardo se encontraba en un abismo de desesperación, con las olas de la injusticia amenazando con engullirlo por completo. Comenzó a pensar en lo difícil que sería conseguir otro trabajo después de ser acusado de robo, y el dinero que había recibido por su silencio sobre el caso de su jefe se había utilizado para pagar todas las deudas que quedaban del tratamiento de su esposa. Pronto, no tenía dinero ni medios para mantenerse. En la fría y gris mañana que siguió a su injusto despido, Eduardo se encontró vagando por las concurridas calles de la ciudad, un lugar que una vez simbolizó oportunidad y que ahora parecía solo un laberinto de desesperación. Sus pasos, antes firmes y seguros, ahora eran inciertos y pesados, cada uno resonando con la realidad de su desoladora situación. Pasando por lujosas tiendas y concurridas cafeterías, sentía un vacío en el estómago, no solo de hambre, sino también de orgullo herido. La necesidad lo llevó a una esquina concurrida de la calle, donde se quedó, vacilante. Eduardo nunca imaginó que se encontraría en esta situación, extendiendo la mano hacia desconocidos en busca de la compasión que parecía tan escasa en el mundo que lo rodeaba. «Por favor, cualquier ayuda será bienvenida», murmuró a los transeúntes, su voz casi ahogada por el ruido de la ciudad. Eduardo evitaba la mirada de las personas, sintiendo cada mirada de desprecio o indiferencia como una puñalada en su ya debilitado orgullo. Una señora elegantemente vestida se detuvo brevemente frente a él, buscando en su bolso. «Aquí tienes, amable señor», dijo, depositando algunas monedas en su mano. «Espero que las cosas mejoren para ti». Eduardo murmuró un agradecimiento, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias, señora. Yo no quería estar aquí», admitió con la voz entrecortada. A medida que avanzaba el día, Eduardo reflexionaba sobre la cruel ironía de su destino. Él, que una vez había dirigido reuniones y tomado decisiones importantes,
Ahora dependía de la misericordia de los demás para sobrevivir. Cada moneda recibida era un doloroso recordatorio de cuán bajo había caído. Solo necesito una oportunidad para recuperarme, pensaba consigo mismo, mirando el cielo gris. Solo una oportunidad para demostrar que soy más que esto. Al caer la noche, Eduardo contó las pocas monedas que había conseguido. El sonido de ellas tintineando en su lata vacía era un recordatorio constante de su realidad. Sabía que al día siguiente enfrentaría más desafíos, pero en su corazón ardía una llama de esperanza, un deseo ardiente de cambiar su suerte y recuperar la dignidad que la vida le había arrebatado de manera tan brutal. Una semana después, en una tarde nublada de martes, mientras Eduardo contaba las escasas monedas de otro día en la calle, su teléfono, un modelo antiguo y desgastado, vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marta Franco, la cofundadora de la firma de abogados donde había trabajado. Ella le pedía que se encontraran en un café cercano. Intrigado y ligeramente aprensivo, Eduardo aceptó. Al entrar en el café, un lugar acogedor y discretamente elegante, Eduardo vio a Marta sentada en una mesa en un rincón. Parecía diferente de lo que recordaba. Había una suavidad en su postura que contrastaba con la imagen de la ejecutiva implacable que él conocía. «Eduardo, gracias por venir», comenzó Marta, su voz gentil pero cargada de tristeza. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Eduardo se sentó, cauteloso. «Por supuesto, Marta. ¿Cómo puedo ayudarte?» Marta suspiró, mirando a Eduardo con una sinceridad palpable. «Sé acerca de las traiciones de Gustavo, y sé que tú lo sabías». Eduardo sintió que su corazón se apretaba. «Marta, yo no quería involucrarme. Solo estaba tratando de sobrevivir. Entiendo, Eduardo, y quiero que sepas que estoy agradecida por tu discreción», dijo Marta, sus ojos encontrando los suyos. «Has demostrado ser un hombre de carácter, incluso en circunstancias tan difíciles». Eduardo bajó la cabeza, emocionado y confundido. «Solo no sé qué decir». Marta extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la de él. «Sé que mi esposo te acusó injustamente y eso te costó el trabajo, porque él quería sacarte de la empresa, para que no vieras más nada y sabía que eras íntegro, y en algún momento me lo contarías, y eso era inaceptable. Quiero ayudar a corregir esto». Eduardo la miró, incrédulo. «¿Quieres ayudarme?» «Sí, quiero. No puedo deshacer lo que ha pasado, pero puedo ofrecer apoyo ahora. Asistencia financiera, referencias para un nuevo trabajo, lo que necesites para comenzar de nuevo». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La bondad inesperada de Marta era un faro en su mar de desesperación. «Gracias, Marta. Significa mucho para mí. Solo quería una oportunidad para demostrar mi valía». Marta sonrió, una sonrisa triste pero esperanzadora. «Todos merecen esa oportunidad, Eduardo. Trabajemos juntos para encontrar tu camino de regreso». Entonces, Marta comenzó a divulgar y revelar las acciones corruptas y deshonestas de Gustavo Franco, lo que llegó como una tormenta sobre la ciudad, dejando un rastro de shock e incredulidad a su paso. La noticia se propagó rápidamente. El respetado abogado, símbolo de integridad y éxito, estaba ahora en el centro de un escándalo que dominaba los titulares. Las pruebas de sus transgresiones, acumuladas a lo largo de los años, salieron a la luz, exponiendo una red de mentiras, fraude y traición. Mientras la comunidad legal y la sociedad reaccionaban con indignación y sorpresa, Eduardo lo observaba todo desde lejos, con un sentimiento de alivio y tristeza. La verdad sobre Gustavo finalmente había salido a la luz, y fue en medio de este torbellino de eventos que Marta Franco, ahora distante de su esposo deshonrado, buscó a Eduardo. Se encontraron nuevamente en el mismo café, un refugio tranquilo en medio del caos. Luego, Marta cumplió con lo que le había prometido a Eduardo y le ofreció asistencia financiera y legal para que pudiera reconstruir su vida. «Comenzaremos con un buen abogado para limpiar tu nombre», dijo Marta decidida. «Y encontraremos un trabajo que aproveche tus habilidades y experiencia». Eduardo asintió, agradecido y lleno de esperanza. La bondad de Marta era un faro en medio de la tormenta, una promesa de que, a pesar de las dificultades, todavía había personas en el mundo dispuestas a hacer lo correcto. Después de meses de lucha e incertidumbre, una luz comenzó a brillar al final del túnel para Eduardo.
Sentado en una oficina minimalista pero elegante de un abogado especializado en derechos de los asegurados, esperaba ansiosamente el resultado de una larga batalla legal. El tema en cuestión era la compensación del seguro de vida de su difunta esposa, Ana, un proceso que había sido injustamente complicado y demorado. «Señor Salazar, tengo buenas noticias», dijo el abogado, un hombre de mediana edad con una mirada amable pero determinada. «Lo logramos. La aseguradora acordó pagar la compensación total por la muerte de su esposa y una pensión retroactiva. Es una victoria significativa». Eduardo, conteniendo las lágrimas, asintió en agradecimiento. «Yo no sé cómo agradecer. Esto lo cambia todo». «Has luchado valientemente, Eduardo. Esta compensación es más que merecida. Es un derecho tuyo», respondió el abogado, entregándole los documentos. Eduardo miró los papeles. La realidad del momento lo abrumaba. «Ana estaría feliz», murmuró. «Siempre creyó en la justicia. Su esposa fue una mujer notable, por lo que me has contado. Seguramente estaría orgullosa de ti», dijo el abogado sonriendo. Con la compensación y la pensión, Eduardo sintió que finalmente tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, de construir una nueva vida lejos de las adversidades que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Era más que dinero, era la oportunidad de recuperar su dignidad e independencia. Al salir de la oficina, Eduardo miró al cielo, pensando en Ana. «Voy a hacer que esto valga la pena», prometió, sintiendo una mezcla de alivio, gratitud y determinación. Ahora, con recursos financieros para apoyarlo, Eduardo comenzó a planear su futuro. Pensó en invertir en su educación, tal vez iniciar un pequeño negocio nuevamente o incluso ayudar a otras personas que enfrentaban dificultades como las suyas. La vida le había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. El sol de la mañana bañaba la ciudad con una luz dorada cuando Eduardo se encontró nuevamente con Marta Franco. Esta vez, estaban en un parque tranquilo, donde los pájaros cantaban alegremente, en contraste con la turbulencia que había marcado sus vidas en los últimos tiempos. «Marta, todavía no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí», dijo Eduardo, su voz llena de gratitud. Vestía ropa nueva y tenía una expresión de renovación en su rostro. Marta sonrió, sus ojos reflejando la satisfacción de poder ayudar a alguien en necesidad. «Eduardo, la verdadera gratitud es verte recuperando tu vida. Eso es suficiente para mí». Eduardo miró a su alrededor, absorbiendo la belleza de la mañana. Todo parece tan diferente ahora, como si el mundo se hubiera iluminado. Marta asintió, coincidiendo con sus palabras. «Esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo, Eduardo. Deja el pasado atrás y abraza el futuro con esperanza». Él la miró, con determinación en sus ojos. «Voy a hacerlo, Marta. Aprovecharé al máximo esta segunda oportunidad». Ella sonrió nuevamente y se levantó. «Así es, Eduardo. Mira esto como el comienzo de un nuevo viaje, lleno de posibilidades. Eres más fuerte de lo que crees, y el mundo está lleno de oportunidades esperándote». Mientras se despedían, Eduardo sintió un profundo sentido de gratitud y optimismo. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba decidido a enfrentar cada desafío con valentía. Con Marta como un faro de generosidad en su vida, Eduardo estaba listo para forjar su propio camino, lleno de esperanza, gratitud y posibilidades infinitas. Era el comienzo de un nuevo viaje que abrazaría con todo su corazón. Ahora, con recursos para reestructurarse, comenzó a tomar cursos y a mejorar su calificación, consiguiendo un trabajo como gerente en una empresa. Siguió esforzándose. Su objetivo era convertirse en el CEO de la empresa. Eduardo había pasado por mucho, pero su persistencia era su aliada en los caminos que estaba recorriendo. Hasta la próxima historia, amigos espectadores. Si les gustó, muestren su apoyo con un like y suscríbanse para más cuentos emocionantes.